Con el nombre de Allah, que la paz sea con su profeta Muhammad, todos sus profetas y mensajeros, y todos aquellos que tomen su camino hasta el día del juicio final. Mis queridos hermanos, todavía estamos con el capítulo número 11, tus modales en el Islam, del libro Guía para el Nuevo Musulmán. Hablamos en la clase pasada de la importancia, del valor de los modales en el Islam y cómo es los modales es el propósito por el cual fue enviado el profeta Muhammad, que la paz sea con él, ¿sí? Y hablamos también cómo los modales forman parte de la fe. Y hoy vamos a seguir con el valor de los modales en el Islam. Dice el autor: la ética guarda relación con todos sus actos de adoración. Siempre que Allah nos ordenó adorarlo, nos dijo el objetivo ético de la adoración y su efecto en la persona y en la sociedad. Estos son algunos ejemplos. Ahora vamos a ver cómo las adoraciones principales en el Islam, y casi todas las adoraciones en el Islam, tienen un propósito de perfeccionar a los buenos modales, mis queridos hermanos. Dice Allah con respecto a la oración: haz la oración, que ciertamente la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Eso Corán, capítulo 29, versículo 45. Entonces nos dice que debemos hacer la oración. ¿Por qué? La oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Entonces, ¿esta es forma de la ética o no? Nos muestra aquí que la ética es un propósito de establecer la oración. Eso es algo bien sabido, bien visto. Cualquier persona, pero que reza de realidad las 5 oraciones diarias en su tiempo, con devoción, con concentración, lo hace, que intenta así ser concentrado en su oración, esto cambia totalmente su comportamiento. Esto lo aleja de las obscenidades y los actos inmorales. Dijo Allah con respecto a la caridad: toma una parte de sus bienes, como zakat es la caridad obligatoria, para expurgarles y purificarlos, ¿sí? Así dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el capítulo 9, versículo 103. Toma una parte de sus bienes, quiere decir, para las personas que reúnen las condiciones del zakat. El zakat, cierto, es algo mínimo que paga las personas ricas o las personas que tienen ahorros, por ejemplo, y pasan más de un año lunar con sus ahorros, o los comerciantes pasan un porcentaje muy insignificante en realidad, pero eso es algo grande para los pobres que benefician con esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de pagar el zakat y de prescribir el zakat? Como dijo Allah, para expurgarles, quiere decir con ellos de sus pecados, y purificarlos de la avaricia y purificarlos también del egoísmo, ¿sí? Dice después el autor: aunque el objetivo principal de la caridad obligatoria es la justicia y la solidaridad social, también purifica a la persona de la avaricia y el apego desmedido a las propiedades. Entonces, esto, cuando uno ya está acostumbrado, usted tiene una responsabilidad como una persona rica. Hay personas muy pobres. Esta riqueza que usted tiene es una gracia de Allah. Entonces debe reconocer la gracia de Allah sobre ti, pagando una pequeña parte para los pobres que necesitan, que no encuentran, por ejemplo, lo suficiente para sus necesidades básicas. Bueno, con respecto al ayuno, dice Allah lo que significa: se les prescribió el ayuno al igual que a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Es el Corán, capítulo 2, versículo 183. El objetivo del ayuno es alcanzar la piedad, obedecer a Allah en sus órdenes y en sus prohibiciones. Este es el propósito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ayuno, ¿por qué uno debe ayunar? ¿Por qué yo ahorita debo abstenerme de comer y beber y tener relaciones maritales desde la primera claridad del alba hasta el ocaso? Eso para que alcance la piedad. Esto fue prescrito para todas las naciones. Primero, ¿sí? Segundo, eso es algo muy saludable, muy bueno e importante para la salud. Y hasta muchas personas practican esto, no es como una adoración, no es por devoción, sino por una
una costumbre saludable. Y como el ayuno, que es una adoración, nos lleva a la piedad, que es un modal, ¿cierto? Uno cuando ayuna ya siente, tiene más suave su corazón. Primero, cuando uno ya tiene siempre el estómago lleno, tiene el corazón duro. Eso es algo probado, ¿sí? Eso nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando tiene el estómago vacío, cuando come poco, ya tiene más suave su corazón. Segundo, el rico que siempre come todo el tiempo, nunca tiene necesidad, nunca siente hambre ni sed. Estos días sí. Este mes va a sentir algo de hambre, algo de sed, para que así tenga más solidaridad con las personas necesitadas, que sufren de hambre todo el año. Entonces, miren cómo, mis hermanos, estamos hablando de los pilares del Islam, las adoraciones más importantes del Islam, como el salah, como el ayuno, como el zakah, que es la caridad obligatoria. Todo esto nos lleva a buenos modales. Esto nos muestra el rango tan elevado de los buenos modales en el Islam, ¿sí? Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: Allah no tiene ninguna necesidad de que quien no abandona el falso testimonio deje de comer y beber, es decir, durante su ayuno. Ese es un hadith auténtico, un dicho auténtico, fue narrado por el Bukhari y otros. Así, si quien con el ayuno no consigue tener mejores modales y comportarse bien, con la gente no cumple con el objetivo del ayuno. ¿Quién no deja de decir mentiras y dar falso testimonio? ¿Sí? Entonces Allah no necesita que él deje su comida y su bebida. ¿Por qué? Porque el objetivo principal del ayuno es tener buenos modales, es purificar nuestro carácter, es tener mejor comportamiento. Si alguien se comporta de esta forma durante su ayuno, entonces que no ayune. Así dijo, quiere decir que esta persona, ¿qué quiere decir esto? Entonces yo no voy a ayunar. No, quiere decir que una persona siempre debe tener buen comportamiento, alejarse de los actos inmorales como mentir y como dar falso testimonio, que es algo muy grave en el Islam, se considera un pecado mayor. Entonces, ¿cómo uno de nosotros deja de comer y beber? Unos actos que son permitidos durante todo el año, en ese tiempo en específico de Ramadán, en las mañanas de Ramadán, en la tarde de Ramadán, está prohibido. Entonces, más prioritario que uno se aleje de lo que está prohibido siempre, como dar falso testimonio. Todo esto afirma nuestra idea que las adoraciones, uno de los propósitos principales por los cuales esas adoraciones fueron prescritas, es tener buenos modales. Dice después el autor número 4. Estamos ahorita hablando de ¿qué? De la importancia. El autor ahorita quiere mostrarnos la importancia de los buenos modales en el Islam. Empezó que este fue un propósito por el mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él, que este es una parte de la fe, y que los buenos modales es el propósito por el cual fue prescrito las adoraciones, uno de los propósitos fundamentales. El punto número 4, para destacar ese sentido, dice las grandes virtudes y las mejores recompensas de quien posee buenos modales. Vamos a ver ahorita cómo las personas que tienen buenos modales van a tener muy gran recompensa, inshallah. Los textos del Corán y de la tradición profética, que es la Sunna, al respecto son numerosos. Algunos de ellos son: los buenos modales serán las obras que más pesen el día del juicio. ¿Cuál es el argumento de eso? Dijo el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: nada pesará más en la balanza el día del juicio que los buenos modales, al punto de que quien tenga buen carácter llegará a elevarse tanto como el ayunante y el orante. Tirmizi. Fue narrado por el Tirmizi, es un dicho auténtico. No hay nada que pesa más que los buenos modales. El día del juicio final, como nosotros sabemos, hay una balanza. En un lado se pone las buenas obras, en el otro lado se pone las malas obras. Si las buenas obras pesan más, eso para los creyentes, ¿cierto? Si las buenas obras pesan más, entonces va uno directamente al paraíso. Si las malas obras pesan más, merece el castigo equivalente a esa diferencia y después va a entrar
al paraíso. Sí estamos hablando de los creyentes, y lo que tenemos entendido también, todas las personas van a tener balanza al día del juicio. De todas maneras, mis queridos hermanos, nadie pesará más en las buenas obras más que los buenos modales, y una persona con su buen modal llega al grado del ayunante y el orante, la persona devota, la persona que ayuna frecuentemente. Ayunante en este hadith no significa una persona que ayuna Ramadán, porque eso lo hacen todos los musulmanes, sino una persona que está muy pendiente con el ayuno, hasta voluntario. Y lo mismo, las oraciones voluntarias. Una persona devota está ayunando durante las mañanas, rezando durante las noches. Otra persona, puede ser sus obras son mucho más sencillas, pero llegar al grado de este devoto con su buen carácter, una persona sutil, una persona sonriente a los demás, una persona que trata bien a los demás, ¿sí? Una persona honesta, que no miente, no es mentiroso, una persona veraz. Con esos buenos modales, una persona colaboradora, servicial, quiere siempre hacer favores a los demás. ¿Qué necesitan? Yo estoy contigo, yo te ayudo. Con esos buenos modales llega al grado tan elevado de esta persona que pasó todas las mañanas ayunando y todas las noches o muchas noches rezando, ¿sí? O la mayoría de las mañanas ayunando y la mayoría de las noches rezando. Después, dice el autor, es la mayor causa para alcanzar el paraíso. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el buen carácter es una de las principales causas por las que la gente entrará al paraíso. Es un hadith auténtico, fue narrado por Ibn Majah y At-Tirmizi. ¿Sí? Entonces, una de las causas principales, cuando uno ve el día del juicio final, las personas en el paraíso, ¿por qué estas personas están en el paraíso? Muchas personas de ellas, por causa de sus buenas modales. Entonces, es el momento que limpiar y mejorar nuestro comportamiento, y limpiar nuestros corazones, purificar nuestros corazones, mis queridos hermanos, adquiriendo los buenos modales y apartándonos de los malos. Dice después, el hombre con buen carácter será el más cercano en posesión al profeta, que la paz sea con él, el día de la resurrección. ¿Quiénes son las personas que tendrán este honor, que tendrán el lugar más cercano al profeta sallallahu alaihi wasallam? El profeta tiene el grado más elevado del paraíso. Las personas, ¿quiénes son? Serán su compañía, serán a su alrededor, cercanos de él, serán las personas que tienen buen comportamiento. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam también, a quienes más amo de entre ustedes y quienes estarán más cerca de mí el día de la resurrección son aquellos que tienen mejores modales, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las personas que más ama al profeta sallallahu alaihi wasallam? Más amados para él y más cercanos a él el día del juicio son las personas que tienen buenos modales. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, por eso dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam también, en el mismo sentido, su posición eso dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, garantizo que merecerá una casa en el paraíso quien deje de presumir, aunque fuera verdad aquello lo que presume, y le asegure a quien deje de mentir, aún en broma, una casa en medio del paraíso, y le aseguro a quien y le aseguro una casa en lo más alto del paraíso, ¿sí? Quien mejore su carácter. Quien mejore su carácter tendrá la casa en lo más alto, lo más elevado del paraíso. Hasta los otros dos también, quien deje de presumir, aunque lo que dice es verdad, uno debate para mostrar que él tiene razón, para como derrotar a los demás en la polémica, eso no es algo bueno. Tampoco es bueno mentir, aunque es bromeando. Y esas personas que dejan esas malas acciones tendrán sus lugares reservados en el paraíso, y los otros que mejoran su carácter tendrán su lugar preservado en lo más alto del paraíso. Que Allah nos haga entre las personas que mejoren su carácter, entre las personas que siguen al profeta sallallahu alaihi wasallam en su buen carácter. Inshallah, seguimos con nuestro tema. Que Allah los bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah.